Bueno, revisemos ahora de nuevo el axioma del supremo. Antes vimos que hay conjuntos acotados superiormente que no poseen máximo. En estos casos, como en el ejemplo del intervalo de menos infinito a 5, el candidato a ser máximo era 5, pero no pertenecía al conjunto y por lo tanto no tenía máximo, ¿no? Pero sí supremo. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que todo conjunto acotado superiormente posee supremo. De hecho, la única forma de que un conjunto no posea supremo parece ser que no sea acotado. Sin embargo, esto no se puede deducir de las propiedades de los reales, sino que hay que saber algo más. Hay una propiedad importante que debemos ocupar para poder verificar eso, y este es el axioma del supremo. El axioma del supremo, recordemos que dice así: todo conjunto no vacío y acotado superiormente posee supremo. Tenemos estas dos observaciones. Se puede demostrar que todo conjunto no vacío acotado inferiormente posee ínfimo. En efecto, basta verificar que el ínfimo de A es menos el supremo de menos A. O sea que se puede verificar la prueba a partir del supremo. Y si se cambia la propiedad por el supremo por el máximo, no se cumple. Por ejemplo, el intervalo de menos infinito a 5 no tiene supremo, no tiene máximo, pero sí tiene supremo, ¿no? Revisemos algunas cuantas aplicaciones del axioma del supremo. Revisemos referido a la función parte entera. La parte entera de un número real x mayor que 0 se define como el supremo del conjunto A. Esa es una definición que se puede dar de la función parte entera. Esto está bien definido, pues el conjunto A es acotado superiormente por x y además 0 pertenece a A. Por lo tanto, por el axioma del supremo, el conjunto A posee supremo. Este supremo será denotado por x así entre corchetes rectangulares, y se llamará le dicen un cajón inferior de x o parte entera de x. En realidad el término más conocido es parte entera de x, que es el mayor entero que es menor o igual que x. Así. Por ejemplo, la parte entera del real 3.5 es 3, porque este es el mayor entero que es menor o igual que 3.5. Se puede verificar que x es un número natural. Como x es el supremo de A, el real, la parte entera de x menos un medio no puede ser una cota inferior de A. Luego debe existir un elemento n sub 0 en A, tal que x menos la parte entera de x menos un medio es menor que n sub 0. Pero por otro lado, como la parte entera de x es una cota superior de A, se tiene que n sub 0 es menor o igual que la parte entera de x. Vamos a ver que n sub 0 es una cota superior de A. Esto se tendría si todo natural n que sea mayor estricto que n sub 0 no pertenece a A, según la observación que pusimos antes, ¿no? Si n es mayor que n sub 0, se deduce que n es mayor o igual que n sub 0 más 1. Pero sabemos que n sub 0 más 1 es mayor que la parte entera de x más un medio. Con esto se tiene esta desigualdad, ¿no? N mayor o igual que la parte entera de x más un medio, y esto es mayor que la parte entera de x. Por lo tanto, n es mayor que el supremo de A, y entonces n no puede pertenecer en A. Y entonces con eso se puede concluir que n sub 0 es una cota superior de A, y como n sub 0 pertenece a A, se concluye que es un máximo y por ende es igual a la parte entera de x. Una consecuencia importante es esta desigualdad, que la parte entera de un x es menor o igual que x y es menor o igual que la parte entera de x más 1. Esa es una aplicación para una función particular, que es la función parte entera. Otra aplicación es que para ver que los números naturales no son acotados superiormente. Esto antes lo habíamos escrito, pero podemos verlo de nuevo, lo haremos por contradicción.
Es decir, supongamos que n es acotado superiormente. Esto implicaría, por el axioma del supremo, que n posee supremo, el cual vamos a llamar S. Para este supremo se tendría esto, según lo que acabamos de ver, donde la parte entera de S más 1 está en n, y eso contradice que S es una cota superior de n. Otra situación importante, otra cuestión importante es la propiedad arquimediana de los números reales. El conjunto R es arquimediano. Eso quiere decir que para todo número real positivo existe un número natural tal que n por x es mayor que 1. Eso se puede verificar, ¿no? Se puede demostrar por contradicción. Si no se tuviese la propiedad, existiría un número real positivo x tal que este conjunto n por x con n que pertenece a n sería acotado por 1. O sea, estamos diciendo que pasa lo contrario, ¿no? Siendo no vacío tendría un supremo, digamos L, pero entonces L sobre X sería una cota superior para los naturales, lo cual contradice el teorema recién visto. Eso no puede ser. O sea, para demostrar la propiedad arquimediana usamos este teorema anterior también. El último teorema puede interpretarse como sumar una cantidad suficientemente grande de veces X consigo con él mismo, ¿no? Da origen a un número real que es mayor que 1, sin importar que tan pequeño sea X, y además el valor de 1 puede cambiarse por cualquier real positivo. Por ejemplo, el ínfimo de 1 sobre n con n que pertenece a n es 0. El ínfimo de este conjunto de todos los elementos de la forma 1 sobre n. Si suponemos que esto no fuera cierto, existe un m mayor que 0 tal que m es menor o igual que 1 sobre n. Por la propiedad arquimediana, n sub 0 existe un n sub 0 en n, tal que m por n sub 0 es mayor que 1, pero esto equivaldría a que m es mayor que 1 sobre n sub 0, lo cual es una contradicción. Eso es contrario a lo que se había supuesto aquí al inicio. Otra aplicación es para ver la densidad de los números reales. Si x e y, bueno, la propiedad lo que dice es que si tenemos dos números reales x y y, siempre podemos insertar entre medio de los dos otro número real. Si x e y son racionales, podemos escoger el punto medio. Si alguno de ellos no es racional, analizaremos dos situaciones. Primero, y menos x es mayor o igual que 1 con y no racional. Entonces podemos escoger y la parte entera de y, r la parte entera de y. Puesto que se sabe que x es menor o igual que y menos 1 y este es menor que r, que es la parte entera de y la parte entera de y es menor que y, si y es racional, entonces se puede escoger r como la parte entera de x más 1. Pues en este caso se va a tener que x es menor o igual que la parte estricto que la parte entera de x más 1, que es r. Pero esto es menor o igual que x más 1 y esto es menor que y. Y por otro lado, y se cumple la relación, ¿no? Si y menos x es menor que 1 con y no racional, podemos definir r n sobre m, con m la parte entera de 1 sobre y menos x más 1 y n la parte entera de m por y. Se demuestra que r satisface la propiedad estableciendo las siguientes relaciones, que m por y menos m por x mayor que 1, y esta se obtiene de esta desigualdad. Y n más 1 es mayor que m por y, entonces m por y es mayor que n y es mayor por m por x, donde y no es un número racional. Veamos otra aplicación. Otra aplicación es ocupar el axioma del supremo para construir números. Vamos a utilizar los resultados anteriores para definir la raíz cuadrada de un número. Esta es una cuestión bien formal, ¿no? Buscaremos un número s mayor que 0 tal que s cuadrado es igual a 2. Consideremos nuevamente el conjunto este A. De todo el conjunto de números que al elevarlos al cuadrado me da menor o igual que 2. R número real. Ya vimos que A es acotado superiormente por 3 medios. Además, A es no vacío porque 0 pertenece a A, ¿no? Por el axioma del supremo tenemos que A posee supremo. Demostraremos que no puede ocurrir que s cuadrado sea menor que 2, ni tampoco que s cuadrado sea mayor que 2.
Veamos primero que no puede ocurrir que s cuadrado sea menor que 2. Probemos que s cuadrado es menor que 2. Entonces, ¿qué significa? Que existe un épsilon que está entre 0 y 1, tal que s más épsilon al cuadrado es menor que 2. En efecto, veamos esto, ¿qué es lo que queda? Ahora, escogemos un épsilon de manera que se cumpla esta desigualdad, ¿no? De aquí arriba tomamos la pauta para esto. Elegimos un épsilon que cumpla esto. O sea, si se toma el épsilon de esa forma, se ha probado la propiedad. Entonces, tomemos un épsilon específicamente como 2 menos s cuadrado sobre 2 por 2s más 1. Y entonces si hacemos eso, s más épsilon al cuadrado menos 2. Eso se cumple. Y eso implica que s más épsilon pertenece a A. Si tomamos el épsilon así, al verificar aquí en esta desigualdad, s más épsilon termina perteneciendo a A porque cumple la definición del conjunto A. Así. Y eso contradice que S es una cota superior, ya que S más épsilon es mayor que S, y no puede ser que S cuadrado sea menor que 2. Ahora veamos que no puede ocurrir que S cuadrado sea mayor que 2. Se prueba que existe una cota superior de A menor que S, la cual nos daría una contradicción, porque S no sería la menor cota superior de A. Esta es una cuestión bastante usual que se hace, ¿no? Esto se puede hacer realizando un razonamiento similar al anterior, llegando a que existe un épsilon entre 0 y 1 tal que S menos épsilon al cuadrado es mayor que 2, lo cual implica que S menos épsilon es una cota superior de A y este es menor que S. Finalmente, como no se cumple tampoco, podemos concluir que S cuadrado es igual a 2. No se cumple que S cuadrado es mayor que 2, ¿no? En realidad hay que construirlo muy parecido al anterior. Entonces podemos definir lo siguiente: la raíz cuadrada de 2 es el supremo del conjunto de números reales tal que r cuadrado es menor o igual que 2. Esa es una definición formal de la raíz cuadrada. Ahora veamos que la raíz de 2 no está en números racionales. Supongamos que es un número racional para verlo, ¿no? Bueno, esta prueba la hicieron los griegos hace muchos años. Tomamos raíz de 2 con p sobre q, donde p y q son números naturales y esta fracción es irreducible. Y entonces lo que hacemos es operar esta fracción, ¿no? Y como está igualada a raíz de 2, al hacer eso nos queda de esta forma. Y al despejar aquí nos queda que p cuadrado es 2 por q cuadrado. Y eso implica que p cuadrado es un número par y por lo tanto p es un número par. Y eso se puede verificar porque si p fuese un número impar, entonces tendríamos que p cuadrado es de esta forma y es impar. Y eso no puede ser. Si p es par, lo podemos escribir como 2 por k. Y entonces podemos sustituir otra vez en la relación que teníamos al inicio. Y me queda p cuadrado es 4k cuadrado. Y eso es 2q cuadrado. Y entonces nos da que q cuadrado es 2k cuadrado. Y entonces q también es par. Porque q cuadrado es par. Entonces quiere decir que la raíz de 2 no pertenece a q, porque nos dio que q es par y que p es par, y entonces la fracción ya no era irreducible y se podía simplificar. Y esa era la contradicción a la que llegamos. Y entonces la raíz de 2 es un número que no es un número racional. Entonces queda definida la raíz cuadrada de esa forma y podemos de manera más general definirla de manera con índice n, así, de forma más amplia, ¿no? Quiere decir que el axioma del supremo hace la diferencia entre r y q. Ese conjunto R menos Q se llama el conjunto de los números irracionales, ¿no?
Y hay propiedades ahí, ¿va? Si tomamos dos números racionales, la suma y la diferencia nos da un número racional. Si sumamos dos números racionales, dos números, uno racional y uno irracional, la suma es irracional. Y si sumamos un número racional que no sea nulo con un número irracional, el producto también da un número irracional. Bueno, hay más propiedades que pueden seguirse estudiando acerca no me quedar hasta aquí con esas ideas.